Seguimos haciendo historia viva de la televisión, señores y señoras. Ayer desde la sala Lo Penal número 6 de Mediaset. No, es un pequeño sarcasmo, permitidmelo. Lo que quiero decir con eso es que el juicio paralelo se evidencia más que nunca, el juicio paralelo sobre Rocío Carrasco se evidencia más que nunca con el formato que vimos ayer en Telecinco, donde convergieron no solo la protagonista en un mismo espacio, sino también dos presentadores. Bueno, vamos a poner papel de jueces, de fiscalía, abogacía del Estado, familiares, testimonios, etc. Es decir, lo que vimos ayer ya no hay lugar para dudas, es un juicio paralelo en toda regla de todo este docu-reality, de todo este docu-drama que empezó hace poco más de un mes, con Rocío Carrasco como protagonista y con un relato que no varía, señores y señoras. El relato es el mismo con el que empezó a emitirse esta serie documental. Quiere ser escuchada y ella es la víctima de una historia donde también hay víctimas importantes colaterales como su hija. Este es el principal relato que jamás ha dejado Rocío Carrasco en todo este tiempo y que tampoco la abandonó ayer en el plató de Telecinco. Lo que sucede es que a mi forma de entender, y esta es una opinión personal, y de ahí el título del vídeo, creo que hay un relato que le favorece más que otro. Creo que hay que distinguir el relato de Rocío Flores como mujer del relato de Rocío Flores como madre. Y creo que en uno, que es en el de mujer, se siente mucho más empoderada, se siente mucho menos tensa, vamos a decir algo más cómoda, entrecomillado, dentro de la situación que exime o que exige explicar un testimonio como el suyo, que su rol, que su relato como madre. Y digo eso porque en el primer caso el enemigo es claro, y el enemigo es ese ser, como le llama él, que es la persona a batir desde hace años, con lo cual para ella es muy fácil, o es más fácil, poder sacar argumentos, documentos y todo tipo de detalles sobre esa persona y sobre esa relación, porque sinceramente ya es su objetivo, ¿no? Su objetivo es derrocar a Antonio David, que se sepa su verdad y que de paso se le reconozca no solo a ella como víctima, sino a toda su familia. Por eso digo que en ese relato yo pienso que ella se siente mucho más empoderada, y además es un relato que desgraciadamente a día de hoy conecta con muchísimos casos de personas, de mujeres que desgraciadamente, insisto, pueden estar viviendo una situación similar. La única diferencia es que no tienen el altavoz mediático que en este caso sí que tiene Rocío Carrasco, con lo cual la conexión es más intensa y más evidente. Donde yo creo que sufre, y creo que esa es la palabra, sufre Rocío Carrasco, es en el relato como madre, porque en el relato como madre tiene que poner a la palestra pública a su propia hija. Y a pesar de que su argumento en este caso también es claro, ahora entraremos en detalles, que es que Antonio David es el autor material de todo lo que hace y diga Rocío Flores, es decir, la imagen que nos dibuja a Rocío Carrasco es la de un ventríloco con su muñeco, ¿no? En este caso el ventríloco sería Antonio David y el muñeco sería Rocío Flores, a pesar de que tiene 25 años. No olvidemos eso. Pero esa es la imagen que nos dibuja todavía a día de hoy Rocío Carrasco de esa situación familiar. Pero es evidente que uno tiene que exponer detalles públicos que van contra su propia hija, que pueden cuestionar el modelo educativo que se vivió en su casa. Yo aquí abro paréntesis, no estoy cuestionando en ningún momento si es buena o mala madre, ¿eh? No soy ni padre ni madre, evidentemente, tiene que ser lo suficientemente difícil como para juzgar aquí quién es mal padre y mala madre, qué significa ser mala madre o mal padre. Pero sí que es cierto, cierro ese paréntesis, de que se puede acabar cuestionando ese modelo educativo, con lo cual es un terreno en el que no se siente cómoda, además de que le aleja de su principal objetivo, que es señalar a Antonio David. Dicho de otra forma, mientras hablamos de la relación entre Rocío Carrasco y Rocío Flores, de si se hablan, de por qué no se hablan, de por qué no le coge el teléfono, de si es buena o mala madre, de si es buena o mala hija, no se está poniendo el foco en lo que a ella le interesa, que es el desgarrador, según su testimonio,
pues las desgarradoras acciones a las que fue sometida por parte del ex guardia civil. Por eso digo que la veo mucho más cómoda en el terreno de mujer que en el terreno de madre, donde incluso diría que entra en algunas contradicciones. De hecho, el programa de ayer se tuvo que gestar a contrarreloj, porque no olvidemos que una vez que ella anunció el pasado miércoles que estaría en plató para puntualizar determinadas cosas, no contaba con el golpe de efecto que sucedería horas después, que es que su propia hija, a través de un programa de televisión, en el programa de Ana Rosa, decidiera mandarle una afrenta pública al asegurar aquello de que sus hijos no se los había arrebatado nadie, que es una frase que va directa al corazón de su madre, evidentemente, que ha mantenido durante estos episodios la versión de que ha sido el padre que le ha arrebatado a sus hijos, y además una Rocío Flores donde aseguraba una vez y otra que en su casa actual, es decir, con Antonio David, con su actual mujer, Olga Moreno, jamás se le había condicionado para odiar a su madre, algo que es una teoría que todavía, según lo vimos ayer, Rocío Carrasco mantiene, ¿no? que en esa casa pues no solo se manipula, sino que además se le ha dado siempre un discurso para que odiara a su madre, cosa que Rocío Flores niega. Y terminaba esa intervención pidiendo a su madre que por favor cogiera ese teléfono y se pudieran arreglar las cosas en un terreno más íntimo. Claro, todo eso condicionó el programa de ayer, porque al final lo que se hizo ayer fue un spoiler de todo lo que viene. Yo no sé ahora mismo qué sentido tienen los próximos capítulos de esta serie documental, porque al final se ha tratado la cuestión más polémica que quedaba hasta ahora, ¿no? Seguro que hay temas secundarios, pero que era qué sucedió esa mañana del 27 de julio del 2012, en el que se produjo la agresión de Rocío Flores hacia su madre, y qué consecuencias tuvo todo aquello. Claro, eso se explicó ayer en plató de forma detallada. Ella respondió a muchísimas preguntas, con lo cual no sé yo ahora mismo si se ha gestionado bien esta jugada, porque claro, quedan creo que son 5 o 6 capítulos de la serie documental y el interés se pierde con el testimonio de ayer ella en plató, dando los datos que facilitó. Al final, la clave es ese día, ese 27 de julio del 2012, que es cuando ella termina en el hospital a consecuencia de una paliza que le da su propia hija. Ella, según relata, quedó semi-inconsciente. Su hija se subió al coche que le esperaba para llevarla, creo que en ese momento era un curso de verano o no sé qué, y según se pudo saber más tarde por las diferentes demandas interpuestas, llamó a su padre para decirle la demoledora frase: papá, ya está hecho. Eso es según lo que declaró en su momento el chofer, y ella mantiene como relato que dijo Rocío Flores una vez le pegó la paliza, se asustó al verla al suelo y abandonó el hogar familiar donde también estaban su hermano David y la pareja de Rocío Flores, Fidel Albiac. Papá, ya está hecho. Que si nos creemos este relato, lo que está asegurando Rocío Carrasco es muy fuerte. Es muy fuerte. O sea, está deslizando que su padre habría presionado a su hija para que se produjera un incidente de ese tipo y romper unilateralmente las relaciones. De hecho, hay 3 frases, 3 titulares desgarradores contra Antonio David, y que seguramente no solo al ex guardia civil le habrá hecho ni pizca de gracias, sino que son de esas sentencias que terminan en un tribunal sí o sí. Porque lo que vino a decir Rocío Carrasco es que Rocío llegó a ser verdugo porque antes había sido víctima. Rocío Carrasco llegó a ser verdugo porque antes había sido víctima. Es la teoría que ya nos avanzó hace unas semanas de la semilla del mal. ¿Qué es la semilla del mal? Esa manipulación a la que, según su opinión, Antonio David habría pues ejercido desde que su hija era muy pequeñita en contra de su madre para finalmente quedarse con los
los dos hijos de la pareja. Pero claro, es una acusación muy fuerte porque luego dice, a mí quien me estaba pegando la paliza no era mi hija, era ese ser, es decir, era Antonio David. Insistimos en la teoría del ventríloco y el muñeco, ¿no? Quien le estaba, según ella, pegando la paliza no era su propia hija, sino Antonio David. Y termina diciendo que esa agresión, esa paliza que su propia hija le habría pegado, es la gran obra maestra de Antonio David. Vaya, de una forma clara que hay detrás una preparación, ¿no? Una planificación para que todo eso suceda. Me parece una acusación muy grave, y más cuando la propia hija lo está negando. La propia hija en ese momento tenía 15 años, no lo olvidemos. Es verdad que en ese informe que se hace a partir de la denuncia, una denuncia que no pone, por cierto, Rocío Carrasco, sino que la denuncia la pone Rocío Flores, alentada por su padre, porque ella tiene la versión de que ha sido maltratada por su madre. Pues en esas sentencias lo que se expone es que ha habido una denuncia, una presión, que ha habido se ha ejercido la violencia de la hija hacia su madre alargada en el tiempo durante unos 3 años. Claro, pero no olvidemos que esta joven tiene 15 años. No sabemos, ella mantiene, yo sé lo que he vivido en casa de mi madre y sé lo que he vivido en casa de mi padre. Los conozco a los dos perfectamente. Y ahora tiene 25 años. Por eso digo que ahí es donde más incómoda se siente Rocío Carrasco, porque se está enfrentando a su propia hija. Y no se está enfrentando a su propia hija adolescente, se está enfrentando a su propia hija ya mujer, ya madura, que a priori, aunque su versión es que cuando se ha ejercido esta manipulación durante tanto tiempo ya no sales de ella, yo creo que cuando uno es adulto, ¿no?, y tiene cierta edad, puede llegar a plantearse determinados argumentos y pues, a hacer ese acto de madurez de no tener por qué estar manipulado por uno o por otro. De hecho, es lo que también afirma Rocío Flores. Si nos creemos a Rocío Carrasco, no tenemos por qué no creernos a Rocío Flores. En todo caso, para mí está claro que ambas han podido ser víctimas de una historia perversa, en el sentido de que se ha alargado excesivamente en el tiempo durante muchos años. Han existido muchos silencios, cuando quizás se podría haber dado un paso adelante para explicar los hechos, no se hizo. Eso ha condicionado muchas versiones, y porque, como he dicho en otros vídeos, precisamente en esa sala penal número 6 del estudio de Mediaset, quizás no sería la 6, la 5, la 3, la 2 o la 1, llevan 20 años haciendo el mismo juicio, pero contra ella. Es decir, la figura metafórica es como si el juez hubiera dictado sentencia contra Rocío Carrasco y al cabo de 20 años viene Rocío y dice, no, que no me has escuchado. Y el juez dice, ay, perdón, es verdad que me faltaba una parte, te escucho. Pues tienes razón, nada, el malo es el otro. Claro, todo es un poco bastante surrealista. En ese punto de la relación entre ellas, entre madre e hija, ella sostiene que no quiere cogerle el teléfono a su hija. Han existido 4 llamadas, 4 solo, desde que se produjo ese incidente en 2012, recordamos que desde ese día ya no se han vuelto a ver, 4 llamadas. Ella dice que no le coge el teléfono a su hija porque todavía no está preparada para tener ese encuentro, ni cree que lo esté su propia hija, a la que sigue acusando de estar con 25 años todavía manipulada por su padre. Claro, alguien le preguntó en plató, ¿qué tiene que pasar para que la perdones? Ella dice que no ha perdido la esperanza, es decir, mantiene la esperanza de volver algún día a recuperar a sus hijos, esa relación. Pero le preguntan, ¿qué tiene que pasar? Y ella respondió, tiempo. Claro, tiempo, estamos hablando de 2012 que se produjo este incidente, han pasado ya pues 7, 8 años, es decir, más tiempo, y con el argumento de que su hija sí o sí sigue estando manipulada por su padre, veo muy difícil que llegue esa reconciliación, porque al final volvemos a estar como encerrados en nosotros mismos, ¿no? El programa, como os he dicho antes, también tuvo participación de diferentes protagonistas. Uno de ellos, que creo que fue una de las notas negras de la noche, fue el de su propia pareja, Fidel Albiac, que ya sabéis que no se suele prodigar en este tipo de
de programas televisivos. De hecho, creo que era la primera aparición pública que hacía Fidel Albiac, si no me equivoco, y se la podría haber ahorrado, porque realmente no aportó nada. Entró en alguna lucha particular con algunos de los colaboradores que estaban ahí, como María Patiño, con lo cual desdibujó bastante pues el protagonismo de su mujer. Y a mí lo que sí que me llamó la atención de Fidel es las pocas muestras de cariño que le dedicó a su propia mujer en un momento tan delicado como este. Vale, sí, me podéis decir, oye Albert, claro, él no está acostumbrado a las declaraciones públicas, incómodo no se le veía, no es el lugar, pero cuando, no sé, Carlota Corredera, creo que fue, le dice, ¿quieres decirle algo a Rocío Carrasco? Su frase fue, que te espero en casa. Y cuando ella le dice, te quiero, amor mío, la respuesta es, no tardes. Me sorprendió. No estoy diciendo nada con esto, digo que me sorprendió porque esperaba algo más de apoyo por parte de Fidel Albiac si se trataba de dar un golpe de efecto y de entrar en directo. Al final, chicas, no salimos de este bucle que os he expuesto en otras ocasiones. Seguimos con una cadena que lo que está intentando es que nos posicionemos, que compremos el relato de una parte u de otra, cuando en la mayoría de intervenciones ellos ya tienen claro de qué parte están, y seguimos haciendo un show público de algo que para mí es muy serio, ¿no? No solo el capítulo de Rocío Carrasco, sino todo, ¿no? Todos esos ingredientes que os he citado al principio del vídeo que se integran, ¿no? En esta historia y que van desde supuestas manipulaciones, supuestos maltratos, bueno, en fin. Es como para cogerlo con pinzas. Es verdad que es muy difícil demostrar ante la justicia determinados hechos de violencia de género. Es verdad, sobre todo los que hacen referencia a la parte más de luz de gas. Pero también es verdad que la justicia en su momento ha sobreseído, ¿no?, esa causa, y que por ahora no está cerrada, pero tampoco está abierta. Quiero decir que para mí la sensación es que al final lo que se quiere obtener con todo esto es que sí o sí la justicia vuelva a abrir esta causa en nombre de todas las mujeres que puedan sufrir maltrato. Y yo esto lo diferenciaría, porque, insisto, esas mujeres que las hay, desgraciadamente, que puedan estar sufriendo maltrato, no tienen nada que ver con la vida de Rocío Carrasco, que es alguien que es una famosa de cuna, es una persona acostumbrada a lidiar con los medios de comunicación, a vender su vida íntima, porque así lo han hecho sus progenitores, así lo ha hecho con su hija, y es muy difícil salir de ese círculo vicioso, y para mí esa es la clave. Ahora estáis en esa trampa mortal, de intentar salir de la esfera pública, pero os es imposible, porque eso es lo que en cierta manera también os alimenta, ¿no? En cierta manera os beneficia, con lo cual es muy difícil dirimir todos esos aspectos en vuestra esfera privada, porque con ello no tenéis los beneficios de esa esfera pública, ¿no? Y eso a mí es lo que me enturbia, es lo que me oscurece toda esta historia, que escucho apenado, porque al final somos seres humanos, y cuando alguien cuenta lo que cuenta Rocío Carrasco, insisto, es imposible no tener algo de empatía, pero que sigo cuestionando por las formas, por determinados pasajes del relato, y porque al fin y al cabo, amigos, esto es televisión, ¿no? Y la televisión nos puede entretener mucho, pero también puede llegar a ser muy perversa.